Muy buenos días, hoy es martes 12 de enero. Vamos camino de los 4 meses sin atentados mortales por parte de la banda terrorista ETA, sin asesinatos a sangre fría, pero no llevamos 4 meses de paz. 60 acciones violentas del mundo radical, del mundo del entorno de la banda terrorista ETA, nos presentan una situación inquietante porque, a pesar de que se hable de tregua, como les digo, la paz no ha llegado todavía al País Vasco. Este es uno de los asuntos que queremos tratar hoy con nuestro invitado a los desayunos de Radio Televisión Española, que no es otro que Joaquín Almunia, secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Señor Almunia, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Podemos estar ante el segundo intento fallido de conseguir la paz con ETA? Bueno, tenemos una oportunidad todavía a la medida que, como usted decía, todos sabemos, no hay atentados mortales desde hace 4 meses, o desde hace más, desde final de junio. Pero ni los terroristas han dejado de reclamar el uso de la violencia, ni la han dejado de practicar, aunque no haya habido muertes. Como decía la mujer de un guardia civil el otro día en una frase extraordinariamente gráfica, no nos matan, pero no nos dejan vivir, ¿no? Ayer, el señor Borrell, portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados y candidato a la presidencia en las próximas elecciones generales, en la rueda de prensa posterior a la ejecutiva que ustedes celebraron, lanzó varios mensajes. Lanzó un mensaje a Izquierda Unida, un mensaje al PNV, también un mensaje al Partido Popular y al gobierno del Partido Popular. Respecto a Izquierda Unida, da la impresión de que el pacto de Estella o el pacto de Lizarra, como cada uno prefiera llamarle... Siempre le hemos llamado Estella, ¿no? Siempre le hemos llamado Estella, ¿no? Pues el pacto de Estella quizá esté resquebrajándose en este momento. Izquierda Unida ayer anunció que podría marcharse si siguen las cosas así. Y oímos también a Xabier Arzallus, al presidente del Euskadi Buru Batzar, del PNV, advertirle a Euskal Herritarrok que así no se puede ir por la vida. Pero HB se reunió y no condenó nada. Bueno, desde el principio venimos diciendo algunos, desde luego nosotros, que Herri Batasuna no había condenado la violencia, ni tenía aspecto de hacerlo, ¿no? Que ETA no ha renunciado a la violencia, simplemente la ha suspendido, ¿no? Por lo tanto, los que se fueron a Estella a firmar una declaración con Herri Batasuna ahora no se deben extrañar tanto. Yo creo que si son personas mayores y responsables debieran saber lo que estaban haciendo, ¿no? Parece que se caen de un guindo ahora el señor Arzallus o el señor Anguita o el señor Garaycoechea, y todos sabíamos, y ellos también, con quién estaban firmando declaraciones y yendo a manifestaciones el sábado pasado en Bilbao, ¿no? Estamos en los desayunos de Radio Televisión Española, tenemos muchos minutos por delante para charlar de muchas cosas con Joaquín Almunia, secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Diego Armario, buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Carlos Dávila. Buenos días. Señor Almunia, ustedes han afirmado que creen que el pacto de Ajuria Enea está vigente, pero esa vigencia del pacto de Ajuria Enea, de alguna forma, tal como la conocemos, se escenifica sin Herri Batasuna en esa mesa, porque nunca quiso estar y porque no condenó la violencia. En este proceso de paz, la paz no es posible sin Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. Otra cosa es que ellos no tengan voluntad manifiesta de trabajar por ella, pero en principio, sin esta presencia es difícil. Mire, la paz no es posible mientras haya quien quiera turbar la paz ejerciendo la violencia, matando, asesinando, extorsionando, amenazando, ¿no? Tirando cócteles Molotov a las casas cuartel de la Guardia Civil o al bar de un concejal del Partido Popular, ¿no? O a la puerta de un concejal del Partido Socialista. Mientras haya violencia, mientras haya quien no condena la violencia, mientras haya quien está dispuesto a conseguir algunos de sus objetivos políticos gracias a la violencia o a la amenaza de la muerte, de la sangre, de la extorsión, tiene que haber una cohesión especial entre las fuerzas políticas democráticas. Tiene que haber o la mesa de Ajuria Enea o algo que sustituya a la mesa de Ajuria Enea y que nos una a todos los demócratas que estamos radicalmente en contra de la violencia, que no queremos defender ni nuestras ideas ni admitir que otros defiendan las suyas bajo la presión o la amenaza de la violencia. El PNV descartó la existencia de la mesa de Ajuria Enea demasiado pronto. Se equivocó el PNV a principios del año 98, hace ahora un año aproximadamente, cuando inició un camino de abandono de su estrategia de los últimos 10 años para pasar a caminar de la mano con Herri Batasuna.
se equivocó y lo estamos viendo ahora. Y la muerte de la mesa de Ajuria Enea, que fue el otro día certificada por el nuevo presidente del gobierno vasco, el señor Ibarretxe, es un inmenso error. Y lo estamos viendo en estos días. Precisamente hoy cumple años el pacto de Ajuria Enea. 11 años. Ese algo que usted dice, señor Almunia, yo creo que es algo a lo que se apunta también el Partido Nacionalista Vasco, porque el Partido Nacionalista Vasco no solamente ha certificado ya el fallecimiento de Ajuria Enea, sino que empieza a decir que Estella está enfermo y que quieren sustituirlo por otra cosa con todos dentro, es decir, con Herri Batasuna dentro. Ustedes, Partido Socialista Obrero Español, ¿en qué condiciones formarían parte de ese grupo? Mire, hay un Parlamento vasco donde estamos representados los partidos que hemos obtenido escaños en las últimas elecciones de hace 3 meses o 2 meses y medio. Allí estamos todos, los que nunca hemos apoyado la violencia y quienes no condenan la violencia que hoy se practica. Si hace falta una mesa de partidos, si hace falta un foro especial de diálogo entre partidos, desde mi punto de vista, será algo que una a los partidos contrarios a la violencia, a los partidos radicalmente democráticos. Mientras Herri Batasuna no condene la violencia, ¿qué sentido tiene que esté en esa mesa? Si queremos hablar con Herri Batasuna, ya tenemos el Parlamento Vasco donde ellos están y además dicen que van a participar y yo me alegro de que participen. A ver si por lo menos el roce hace el cariño, ¿no? Y el uso de las posibilidades de la democracia que están abiertas desde hace 21 años en España les hace aprender que solo a través de los procedimientos democráticos es legítimo defender ideas políticas. Tengo que entender que mientras no haya una condena explícita de la violencia, ustedes no se sientan con Herri Batasuna. Mire, si la mesa de Ajuria Enea, el sentido que tiene, que ha tenido durante estos 11 años y que a mi modo de ver tendría todavía si el Lehendakari la convocase, es precisamente unirnos a todos los que estamos en contra de la violencia y queremos la paz. ¿Qué sentido tiene llamar a esa mesa a quienes no la condenan? A quienes están dispuestos a aplaudir la carta que ayer le han dirigido al señor Aizpurúa y a otros 40 empresarios vascos, o a quienes se niegan a condenar el cóctel Molotov que por poco acaba con un guardia civil el otro día, o a quienes tienen atemorizadas a las mujeres y a los niños de los guardias civiles en el País Vasco, o a las mujeres y a los niños de los concejales del PP o de mis compañeros socialistas vascos o de todo ciudadano que vaya por la calle en el País Vasco y que se puede encontrar con una acción de esas que Arzallus califica de infantil. Pero acciones infantiles han acabado con la vida de policías autónomos. Y el señor Arzallus no lo debía olvidar. Esa estrategia, y usted ha hablado de concejales, tanto del Partido Popular como de su partido, del Partido Socialista, esa estrategia quedaba desvelada el pasado sábado en el diario El País, que publicaba unos documentos en donde quedaba muy clara cuál es la estrategia de ETA, la estrategia del mundo que rodea a HB. Se trata de infundir miedo pensando en las municipales. ¿Podemos encontrarnos con que hay miedo en la gente para presentarse por las listas del Partido Popular o del Partido Socialista? Podemos encontrarnos, no, nos encontramos en esa situación. Nos hemos encontrado en el pasado y nos vamos a encontrar desgraciadamente en esta situación, y es un miedo que todos debemos colaborar y cooperar para que se venza. ¿Cómo, señor Almunia? ¿Cómo se lucha contra esto? Pues, como llevamos haciéndolo desde hace 20 años o más de 20 años, movilizando a la sociedad, defendiendo nuestros valores, amando la libertad y la paz, con coraje democrático, con valor cívico, sin renunciar a la defensa de nuestras ideas, por más que en algunos lugares la simple expresión de las mismas pueda ser objeto de amenazas o de riesgo. Esa es la única forma de luchar, ¿no? Y desde luego no bajando la guardia nunca. Mire, la tregua nos ha abierto a todos una oportunidad de alcanzar la paz, pero la tregua no es la paz. Desgraciadamente en estos meses no todo lo que ha sucedido ha sido positivo. En estos meses, a la vez que no se han producido muertes, y es algo indudablemente positivo, también se ha ido instalando en determinados sectores sociales, en determinados líderes de opinión, en determinados sectores políticos, la idea de que algo habrá que ceder ante los terroristas para que no vuelvan a matar. Y la pregunta es, ¿y qué se puede ceder? ¿Es que se puede ceder la libertad? ¿Es que se puede ceder la libre expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos a cambio de que alguien no mate? Eso sería la derrota de la democracia, eso sería la victoria de los violentos. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Y esto no es ser aguafiestas,
No podemos admitir los demócratas que desde el lado de quienes practican la violencia o de quienes no condenan la violencia se nos trate de hacer asumir la responsabilidad de que no vuelva a haber muertes y para lo cual se nos exija que cedamos en nuestras convicciones. Porque en democracia las convicciones que tienen derecho a ser llevadas a la práctica desde las instituciones democráticas, desde las mayorías, son aquellas que quieren los ciudadanos, no aquellas que tratan de ser impuestas por la fuerza. Y eso es lo que tenemos planteado. Antes lo teníamos planteado con muertes, ahora con la amenaza de muertes y con una violencia que yo no sé si es de alta o baja intensidad, pero que es igual de condenable que la violencia asesina, ¿no? La estabilidad parlamentaria del gobierno vasco que preside el lehendakari Ibarretxe es frágil posiblemente, dado que el apoyo externo de Euskal Herritarrok podría incluso hasta ser rechazado en algún momento por el propio PNV, como ayer se llegó a afirmar. Yo creo que lo debiera rechazar el PNV. Exactamente. A partir de esta premisa, el Partido Socialista sigue con la mano tendida diciendo: yo colaboro a la estabilidad, o estoy dispuesto a colaborar a la estabilidad de un gobierno vasco. ¿Abrirían nuevamente conversaciones ustedes con el PNV si ellos le pidieran que entraran a discutir las condiciones de una colaboración? Mire, yo creo que el Partido Socialista ha mantenido una actitud muy responsable después de las elecciones vascas. A diferencia del Partido Popular, que siendo el segundo partido, desde el primer momento se quitó del medio. No hizo ningún esfuerzo por buscar una fórmula de gobierno estable y a la vez democrática en el País Vasco. El Partido Socialista lo ha intentado, mis compañeros del Partido Socialista de Euskadi lo han intentado de buena fe, con la mejor intención, poniendo voluntad y esfuerzo en la tarea, pero ha sido imposible. Y ha sido imposible llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, porque el Partido Nacionalista Vasco ha llegado a un acuerdo mucho más firme y más estable con Herri Batasuna, ¿no? Y a la vista están las consecuencias, ¿no? Ahora el lehendakari Ibarretxe se pregunta en voz alta si eso es posible mantenerlo, si eso da lugar a un gobierno estable. La respuesta ya sabemos cuál es. No da lugar a un gobierno estable. El gobierno vasco actual del señor Ibarretxe es un gobierno inestable, pero es el gobierno que ha querido el partido al que pertenece el señor Ibarretxe. Que le pregunta al señor Arzallus o al señor Eguíbar por qué le han llevado a donde le han llevado. Y es el Partido Nacionalista Vasco quien tiene que tomar una gran decisión. ¿Su estrategia del último año ha sido acertada? Si así lo piensa, que siga por un camino que desde mi punto de vista es enormemente equivocado y perjudicial para el País Vasco y para el conjunto de España. Si cree que es una estrategia acertada, pues que siga adelante. Yo la combatiré, yo la criticaré, porque creo que es una estrategia nociva para los intereses del País Vasco. Hay una cuestión básica, señor Almunia, que los ciudadanos españoles se plantean cuando se habla del proceso de paz, proceso que tiene una anchura en el tiempo o una longitud. ¿Qué es el final de ese proceso de paz? Ustedes y el gobierno, me imagino, que piensan en ese final, y el final es la respuesta a esa pregunta que usted mismo planteaba hace un momento. ¿Qué se puede ceder o qué se les puede dar para que abandonen definitivamente las armas? Porque con los presos no se conforman, si es que se conforman con los presos. ¿Qué se les puede dar? ¿Qué puede un Estado como España ceder ante unas fuerzas radicales para que dejen de matar? Mire, a esa pregunta los demócratas encontramos una respuesta hace ya muchos años, hace 11 años, en el acuerdo de Ajuria Enea. Dijimos, ¿el diálogo es necesario? Sí. ¿Qué se puede dialogar con quienes practican la violencia? ¿Cómo dejan de practicarla? ¿Y qué les pasa a quienes la practicaban y dejan de practicarla? Nada más y nada menos, porque supone un enorme esfuerzo de generosidad para quienes decidan abandonar la violencia o en beneficio de quienes decidan abandonar la violencia. Ahora, ¿se puede dejar sentado el que por haber practicado la violencia quienes lo hicieron van a tener un premio político? Eso sería tanto como incitar a cualquiera que quiera defender una idea política a practicar la violencia para llevarse el gato al agua. Sería una tremenda irresponsabilidad. Sería un acto profunda y radicalmente antidemocrático. Por lo tanto, dejémoslo claro desde el principio. Lo venimos diciendo desde hace 11 años, no volvamos atrás en lo que ya dejamos claro hace 11 años. Todas las cuestiones políticas se pueden discutir en España desde que tenemos democracia, y ahí juegan las mayorías y las minorías. Si usted quiere cambiar la Constitución, tiene pleno derecho a proponerlo,
pero tiene que pasar por las reglas de juego establecidas en la propia Constitución para su reforma. Si usted quiere cambiar el Estatuto de Autonomía, tiene que buscar el apoyo popular, el apoyo de los electores y utilizar las reglas de juego previstas en el propio Estatuto de Autonomía para su cambio, para su reforma. Ahora, por practicar la violencia o por haberlo practicado, ¿usted va a tener un premio? No. Todo lo más puede tener, cuando abandone la violencia, puede tener una expresión de generosidad. Y es mucho decir esto. Porque yo cuando digo esto, y sé que es lo único que se puede decir, pienso siempre en las víctimas del terrorismo. Porque para nosotros, que directamente no creo que ninguno de nosotros cuatro hemos tenido ninguna víctima del terrorismo cercana en nuestra familia, ya no supone un esfuerzo pensar en esa generosidad, pero fríamente podemos imaginar que es una salida planteable en su momento. Pero para quienes no podrán olvidar en su vida que hubo terrorismo, que les ha afectado a su familia, a su mujer, a su hijo, a su hermano, a su padre, decirles esto es enormemente duro. Era el caso de nuestro invitado de ayer, su Por compañero de partido, Enrique Múgica. Todos recordamos el asesinato de Fernando Enrique Múgica y de tanta gente. Y de tanta gente. De miles y miles y miles de conciudadanos nuestros. Bueno, sabíamos que este proceso iba a ser largo, que desde luego no iba a ser fácil, que podíamos llegar a momentos de una cierta decepción, de un cierto desánimo. Ayer el señor Borrell reclamaba al señor Aznar una cita para reconducir el conflicto vasco. Estoy leyendo el titular del diario El País. ¿Se puede producir esa entrevista pronto? ¿Y qué es lo que le va a plantear el Partido Socialista al Gobierno sobre lo que está ocurriendo en el País Vasco? Bueno, yo creo que, aunque solo fuese por el tiempo que le dedicamos en cualquier programa de debate, en cualquier reunión de partido, en cualquier charla entre ciudadanos no implicados directamente en la política, todos sabemos que el problema vasco, el problema de la violencia y el problema vasco en general, es en este momento el problema mayor que tenemos. Hay quien dice en estos días, a ver si hablan de otras cosas que no sea el País Vasco, Sí, y es verdad. Sí, lo dicen los oyentes. Pero lo cierto es que todos sabemos que este es el problema más grave que tenemos, ¿no? Y es un problema en el que no debieran existir divisiones entre gobierno y oposición, entre derecha e izquierda, entre el PP y Partido Socialista. Por lo tanto, tal cual es la situación, yo creo que sería muy necesario el que entre el gobierno y el Partido Socialista hubiese una interlocución al máximo nivel para analizar la situación, y la situación de estos días, pues no es la misma que la de antes de Navidades, ¿no? En estos días, desde la declaración del presidente del Gobierno antes de Navidades, después el comunicado de ETA, las acciones de violencia callejera, los pronunciamientos de unos y de otros, creo que merecen un análisis en común, ¿no? El Gobierno ha dicho ayer que el señor Zarzalejos, el secretario general de la Presidencia, va a abrir una ronda de contactos con las fuerzas políticas. Me parece bien, pero yo creo que el tema merece, por lo menos en la relación con el primer partido de la oposición, una consideración de ámbito superior, de nivel superior. Sí. Pero no me ha contestado a qué le van a pedir al Gobierno, o qué le van a sugerir. Mire, como estrategia. Nosotros al Gobierno en esta materia, desde que estamos en la oposición, le venimos ofreciendo continuamente nuestra colaboración, nuestra cooperación, nuestro afán de consenso, y en la medida en que el Gobierno pregunta, o en la medida en que nosotros nos consideramos obligados a trasladarle, le expresamos nuestras opiniones. Y en privado le expresamos las opiniones con mucha más libertad que en público, porque no es un tema del que queramos hacer materia de oposición, ¿no? De dialéctica mayoría-minoría, gobierno-oposición. En la medida de lo posible queremos mantenerlo en niveles de consenso, aunque a veces nuestra responsabilidad nos lleva a decir con toda claridad lo que pensamos. Yo, por ejemplo, en estos días me hago una pregunta, que no va dirigida solo al gobierno del señor Aznar, sino también al gobierno vasco, al gobierno del señor Ibarretxe. La violencia callejera ha llevado a esos 60 actos, que decía usted, 60 actuaciones en estos tiempos de tregua, de la llamada tregua. ¿Cuántas acciones policiales ha habido contra el mundo de ETA? No lo sé.
Es decir, supongo que es algo... A mí me gustaría que los dos gobiernos Si no respondan. conocemos ninguna, es que no ha habido ninguna, ¿no? Ya. Señor Almunia, usted decía, hablábamos hace un momentito de la reunión de Moncloa. ¿A esa reunión irá el señor Borrell? ¿Irán ustedes dos? ¿Irá usted? Por fin, ¿qué han decidido Yo no ustedes? sé si va a haber reunión, pero en todo caso... A esa posible reunión. Como usted sabe muy bien, el interlocutor con el señor Aznar en estas materias, hemos acordado que sea el señor Borrell. Definitivamente. Sí, por supuesto, hace ya tiempo. Y hace unos días, señor Almunia, previamente el señor Borrell, creo recordar que dijo una frase más o menos: a partir de ahora la oposición del Partido Socialista va a ser mucho más contundente. Si no fue así, el mensaje era parecido. O hacemos punto y aparte, o dejamos de contemporizar. Era un anuncio de una oposición más contundente, más agresiva. ¿Entienden que esa es la estrategia que conviene al Partido Socialista, imagino, o es que hay razones objetivas para hacer esa oposición en todos los frentes? Yo no sé a qué frase se refiere, pero en todo caso, yo no soy partidario de autocalificar el modo en que hacemos oposición, sino de hacerla. A veces la oposición tiene la obligación de ser dura, a veces la oposición no debe confundirse con la negativa sistemática, sino que puede haber, como en estos temas de lucha contra la violencia y el terrorismo, el deseo, nuestro deseo es el de llegar a acuerdos con el gobierno y coincidir con el gobierno. Deseamos que el gobierno tenga éxito en la lucha contra la violencia, sin duda. ¿Cuáles son los elementos que a mí me preocupan más en la actuación de este gobierno? En primer lugar, yo creo que hay un problema de este gobierno con España, con la idea de España. El Partido Popular tenía una idea de España determinada, ganó las elecciones, se encontró con que dependía de los nacionalistas y su idea de España fue hecha añicos en aquellas negociaciones. El precio de la investidura del señor Aznar fue que entregó su modelo de Estado de las autonomías a sus socios parlamentarios y venimos dando tumbos en un tema tan importante como este a lo largo de toda la legislatura, ¿no? La situación del Estado de las autonomías, las perspectivas del Estado de las autonomías, la relación entre los propios aliados parlamentarios del gobierno, los nacionalistas vascos y catalanes, con el Partido Popular y con la idea del Estado de las autonomías prevista en la Constitución, es mucho peor ahora que hace 2 años y medio. Y ese es un tema muy de fondo. Ese es un tema muy preocupante. A nosotros como partido, a mí como responsable del Partido Socialista, debo reconocer que mirando el futuro de España, ahora que habla del Partido Popular, de la España del nuevo siglo, creo que es el reto principal que tenemos en nuestro país es ese. ¿Cómo vamos a seguir desarrollando el modelo de Estado de las autonomías previsto en nuestra Constitución hace 20 años? Esa mezcla, esa imbricación entre la pluralidad de España, una España con varias lenguas, con regiones muy diferentes, con nacionalidades, con nacionalismos, con particularidades, con hechos diferenciales y a la vez una España. Un proyecto global donde cada ciudadano, por el hecho de ser español, se sienta partícipe de un proyecto común, ¿no? Ese creo que es nuestro reto principal. Y ahí el fallo histórico del señor Aznar y del Partido Popular yo creo que está siendo muy fuerte, ¿no? Las consecuencias de su mala política en este tema las veremos desgraciadamente durante los próximos años, ¿no? Y luego hay otro elemento ya más convencional, digamos, ¿no? de crítica. ¿Estamos en una buena situación económica? Por supuesto, toda Europa lo está. ¿Ha sido un éxito estar en el euro? Por supuesto, y nos alegramos nosotros que fuimos los primeros que quisimos que España formase parte de la Unión Monetaria. La economía crece. ¿Cómo se está repartiendo ese crecimiento? ¿Quién se está beneficiando y en qué grado se benefician unos y otros ciudadanos, unos y otros sectores de este crecimiento? Claro, tenemos el ministro de Trabajo, ¿no? El ministro campeón, que le llaman en los guiñoles, que hace ostentación de su grandísima sensibilidad social porque las pensiones de la Seguridad Social, la mayoría de las cuales pues están en unos niveles todavía muy bajos, 60.000, 80.000, 70.000 pesetas al mes, muchísima gente en España, millones de pensionistas cobran esas pensiones, y dice, fíjese qué bueno es el gobierno, que han ganado ustedes 0,7 puntos de poder adquisitivo. Es decir, 500 pesetas, 400 pesetas al mes de poder adquisitivo. Y a la vez, pues las llamadas de teléfono locales les están subiendo a esos pensionistas, igual que nos suben a todos los demás.
la factura de la luz va a incorporar a todos los que pagamos la luz, que somos todos los españoles, una cantidad para que las eléctricas tengan su billoncito, su billón de pesetas ahí bien garantizado ya desde ahora. Las acciones de la bolsa que podemos ver en todos los periódicos están subiendo a unos ritmos tremendos. Los impuestos sobre las rentas de capital, ya casi nadie habla de ellos porque van desapareciendo sin que nada se mueva. Es decir, está habiendo un reparto de una magnífica oportunidad económica extraordinariamente injusto. Y eso es compatible con una buena situación económica. Desde mi punto de vista, es mucho más grave que se produzca un reparto injusto cuando hay una buena situación económica que cuando no llega para nadie, ¿no? Entonces sí que es difícil repartir. Pero ahora que sería muy fácil repartir, superar desigualdades, abrir más oportunidades, desgraciadamente las oportunidades de verdad, con mayúscula, no son las del Corte Inglés planta séptima. Las oportunidades de verdad son las de unos pocos en este país, en este momento, ¿no? ¿Cuál es la oferta del PSOE en materia autonómica? ¿Cómo se reconduce eso que usted dice que hay que reconducir? Nosotros no solo hemos desarrollado el Estado de las Autonomías durante muchos años, protagonizando ese impulso desde el Gobierno, sino que ahora en la oposición hemos hecho un esfuerzo de reflexión sobre el futuro. Y hemos definido nuestros ejes de política autonómica con varios grandes objetivos. Por un lado, hay que reconocer en España la pluralidad como algo connatural a nuestra personalidad, a nuestro modo de ser, ¿no? Por lo tanto, el hecho de ser diferentes es algo que forma parte de la esencia del Estado de las Autonomías. No hay que ser contrario a reconocer los hechos diferenciales y las peticiones diferenciales de cada comunidad. Eso? Porque es que pues, no sabemos cómo se reconoce los hechos diferenciales. No poniendo porque ningún... parece que están reconocidos. A veces no suficientemente, ¿no? A veces hay quien se molesta de escuchar a dos catalanes hablar entre sí en catalán. O hay quien cree que está en peligro la lengua castellana por el hecho de que haya que dar un impulso especial a lenguas que todavía no están equiparadas con el castellano, allá donde son lenguas propias también de su comunidad. Hay que reconocer instituciones peculiares, como las instituciones forales en el País Vasco, o el régimen económico y fiscal de Canarias, o el derecho civil catalán o aragonés. En fin, son muchos hechos diferentes de un país que tiene esa pluralidad como una riqueza, como un activo. Pero a la vez, esa pluralidad y esa diferencia nunca puede ser causa de discriminación. Y ahí es donde entra, digamos, el énfasis que ponemos los socialistas, que no es un énfasis antiautonómico, sino es un énfasis para completar una visión de la España autonómica. La diferencia, la pluralidad, el reconocimiento del hecho diferencial, de la propia cultura, de la propia lengua, nunca puede ser causa de discriminación. A la hora de recibir protección sanitaria, tanto da que usted hable catalán como que hable castellano. A la hora de recibir educación, posibilidades educativas, usted tiene que tener exactamente el mismo derecho si vive en Galicia que si vive en Andalucía o que si vive en Baleares, ¿no? Y ese es el equilibrio en el cual se tiene que basar una pertenencia común a un proyecto común que es España desde la propia concepción de sí mismo de un ciudadano español como vasco o como catalán o como manchego o como murciano, ¿no? Y eso exige, exige una actitud abierta al diálogo y al entendimiento de los nacionalismos, pero exige una actitud muy firme frente a las demandas que bajo un rótulo nacionalista encubren la demanda de un privilegio o de una discriminación. Y creo que en estos 2 años y medio de gobierno de la derecha no se ha entendido eso, sino se ha hecho al revés. Se ha tratado, por un lado, de agitar la banderita española y, por el otro lado, se han permitido grandes ventajas a los nacionalistas catalanes, a los nacionalistas vascos, por el hecho de que aquí les están dando sus votos al Partido Popular, ¿no? Pero si ustedes quieren ganar las elecciones autonómicas en Cataluña, por ejemplo, con el señor Maragall, el mensaje del señor Maragall, que ya le escuchamos de vez en cuando, también es socialista nacionalista, es decir, o socialista catalanista en el sentido al que usted se está refiriendo. Socialista catalanista, desde luego, que es Pascual Maragall. Pero cuando hablo de catalanista... Nacionalista, no. No, porque a veces la reivindicación... Es que, vamos a ver, pero aclaremos los conceptos. Sí, yo soy vasco. Está claro. Yo soy vasco y soy socialista. Maragall es catalanista y a la vez es socialista.
Usted me y ni uno ni otro somos nacionalistas. Pero creo que usted me ha entendido, aunque yo no me he explicado bien. Es que yo creo que no. Mire, a mí me molesta mucho cada vez que un nacionalista catalán habla en nombre de todos los catalanes. O que el señor Arzallus habla en nombre de todos los vascos. ¿Por qué? Es lo mismo que si el señor Lucas quisiese hablar en nombre de todos los castellanos leoneses. No, él habla en nombre de los que le votan. Solo cuando representa institucionalmente a la región, representa a la región. Pero cada ciudadano tiene su preferencia política y su propia personalidad. Pascual Maragall, ¿qué dice? Hoy por la tarde da una conferencia en Madrid y espero ir a verle. Dice algo que a mí me parece sustancialmente acertado. Dice, cada territorio debe contribuir en función de su capacidad económica, de la capacidad económica al final de sus individuos, que son los que pagan impuestos, pero como territorio, pues Cataluña, que es más rica en renta per cápita que Extremadura, paga más impuestos, pero por el hecho de ser más rica, Cataluña no debe recibir menos dinero para la educación de cada niño en Cataluña que el que reciba Galicia o el que reciba Andalucía. Yo estoy de acuerdo. Los ciudadanos deben recibir lo mismo y los ciudadanos deben contribuir en función de su capacidad. Es un principio, desde mi punto de vista, absolutamente clave para entender una buena organización de la financiación de un país complejo como España. Sin embargo, señor Almunia, que se contribuya en función de su capacidad económica y que se reciba en un servicio que debe recibirse por igual por todos los ciudadanos, exactamente igual en una región que en otra. Sobre una de las claves que está usted mencionando y que va a ser, yo creo, uno de los puntos neurálgicos de la campaña catalana, el pacto fiscal, al que se refiere tanto Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat, su partido, el Partido de los Socialistas Catalanes, la Federación el Partido de los Socialistas Catalanes, no se ha expresado con claridad. Yo no he visto en ningún momento que los socialistas catalanes, sus homólogos, se hayan declarado en contra de este pacto. Más bien se han declarado a favor. Por eso yo le pido una especificación. ¿Ustedes qué van a hacer en campaña? ¿Van a apoyar el pacto fiscal al que propende Jordi Pujol, sí o no? Mire, nosotros no somos de Jordi Pujol, son otros quienes pactan con Jordi Pujol. Ustedes pactaron también. Pero no pactábamos pactos fiscales con Jordi Pujol. El 15%. Mire, ¿cuál es el problema en Cataluña a efectos de financiación? Y ahora le respondo a la pregunta. El problema es que el señor Pujol hizo ver a su partido y a la sociedad catalana que había hecho un gran negocio pactando con el señor Aznar y que ahora se está dando cuenta de que en el impuesto a la renta a las personas físicas, como acaban de producir una merma de sus ingresos muy fuerte con la última reforma, le van a salir muy mal las cuentas, ¿no? Eso ha sido un mal negociador el señor Pujol. Creía que iba a obtener mucho más de lo que realmente está obteniendo a través del impuesto a la renta a las personas físicas, ¿no? Y eso está llevando a la Generalitat a un endeudamiento muy fuerte, que critican mis compañeros del PSC. Y mis compañeros del PSC lo que hacen es proponer fórmulas de financiación no solo para Cataluña, para el conjunto de España. Y en eso demuestran su altura de miras frente a otros planteamientos que son mucho más particularistas. Cada vez que el Partido de los Socialistas de Cataluña, PSC, ha hecho una propuesta de financiación, para el conjunto de España, no solo para Cataluña. Y eso creo que es una buena enseñanza para los nacionalistas, que no piensen solo en su territorio, en su parcelita, que piensen en el conjunto. Y respondiendo a mi pregunta, pacto fiscal en Cataluña, tal y como si se entiende por pacto fiscal, lo que a veces trata de explicar Pujol o gente de su entorno, como repetir en Cataluña la fórmula del concierto económico vasco, una relación bilateral y distinta entre Cataluña y el resto de España, separando a Cataluña del régimen de financiación autonómica general, yo no estoy de acuerdo. Si se entiende por pacto fiscal renegociar los términos de la financiación autonómica en Cataluña, dado que Pujol fue engañado por el señor Rato, pues por supuesto tienen todo el derecho de pedirlo, igual que lo pide Chávez porque le han hurtado 400.000 andaluces del censo, igual que lo pide Galicia, si es que lo pide, o cualquier otra comunidad autónoma, ¿no? Tienen pleno derecho, por supuesto, desde Cataluña, a expresar demandas si creen que la financiación no les está siendo suficiente para atender los servicios y no está siendo equitativa y no está siendo justa, ¿no? Y creo que Cataluña tiene problemas de financiación por ese engaño del que fue objeto el señor Pujol, ¿no? Ahora, convertir a Cataluña en una comunidad que tenga
un sistema foral de financiación como Navarra o el País Vasco, yo no estoy de acuerdo. Ayer estudiaron ustedes en la Ejecutiva, no sé si estudiaron o por lo menos hablaron. Estudiamos. Estudian mucho en la Ejecutiva, les da tiempo. Porque supongo que con todos los temas que tratan... No sé, conviene ir documentado y estudiado. Bueno, hablaron ustedes de las próximas elecciones, estamos en un año electoral, y han decidido pedir la opinión a los ciudadanos para elaborar su programa. ¿Y eso cómo se hace? Pues las primarias del programa se llaman. Son las primarias del programa. Y se lleva a la práctica. Mire, los partidos tenemos la obligación de ofrecer a los electores proyectos, propuestas políticas, reformas, objetivos realizables, políticas para conseguir esos objetivos. Pero los partidos no tenemos la piedra filosofal, ¿no? Tenemos que escuchar a la sociedad, tenemos que escuchar a los ciudadanos, tenemos que estar abiertos, tenemos que mirar mucho menos a nuestro ombligo y mucho más a la gente que está por la calle, que tiene sus preocupaciones, que tiene sus aspiraciones, que tiene sus ideas que aportar. Y nosotros queremos escuchar a todo el que quiera decirnos cosas y queremos recibir todas las ideas que se nos quieran aportar para estructurarlas y encajarlas en una oferta global. Por ejemplo, empleo de los jóvenes, que a mí me parece que es uno de los problemas más difíciles de abordar y a la vez más necesarios, ¿no? ¿Quién no conoce un joven de 20 y pocos años con una formación universitaria magnífica que no acaba de tener una trayectoria profesional estable, que va de empleo precario en empleo precario, sin una garantía de estabilidad mínima para orientar su futuro? ¿Eso es irremediable? No, yo creo que eso puede tener soluciones, tiene que tener soluciones, pero nadie tiene la solución. ¿Quién tiene ideas que aportar en este caso, por ejemplo, ¿no? Pues todo el que tenga ideas que aportar, a nosotros nos interesa escucharle, analizarlas con él. No digo que todas vayan a ser recogidas en nuestro programa, sería estúpido decir eso, ¿no? Nadie nos creería. No, todo lo que usted me diga yo lo integro en el programa. Eso sería un revoltijo más que un programa, ¿no? Pero desde luego escuchar, dialogar, tomar contacto con demandas, con aspiraciones, con ideas que están ahí en la sociedad me parece necesario, ¿no? Yo no creo que un partido deba actuar como el Partido Popular de cara a su congreso de este final de mes, ¿no? Han encargado a 4 o 5 que hagan ponencias, no las han escrito ninguno de ellos, claro, el señor Zaplana no ha escrito la ponencia esa que va explicando por ahí, se la habrá escrito alguien, le ha escrito un papelote así de 40 folios. ¿Y usted por qué cree eso? ¿Usted por qué cree que no lo ha hecho? Hombre, pues porque viendo el estilo de esas ponencias, que me las he ojeado en estos días de vacación navideña, no tiene pinta de que eso lo haya escrito el señor Zaplana. Más bien me da la impresión de que lo ha escrito alguien más ligado con el marketing que con la política de cada día, ¿no? Son una sarta de buenas intenciones, de frases o de deseos irrebatibles, ¿no? Hay que procurar más bienestar para la gente. Pues claro, ¿eso es un programa? No, eso es un deseo. Pero y para eso no están los partidos, para eso nos reunimos unos cuantos ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad y los expresamos, ¿no? Así lo expresaba la Constitución del 12, ¿no? Los españoles tienen así acabó la pobre Constitución del 12. Sí, pero no por ella. No por ella. Por Fernando VII. Claro, no fue ella precisamente la culpable. Que ayer se enteró el presidente Aznar que Fernando VII era del siglo XIX, porque inauguró el 175 aniversario de la creación de la policía, fue creada por Fernando VII y se dio cuenta que era el 19 y no del 18, como nos había dicho el año anterior. Hombre. Del 18 son los caballeritos de Azcoitia, de los que hablaba ayer Enrique Mújica. Con mucha fruición. No insiste usted en ese tema de los caballeritos de Azcoitia que... Son gente muy querida para los vascos liberales como yo. ¿Usted sabe cuántas mujeres tiene el Partido Socialista como militantes? Le pregunto esto porque, ya que están recogiendo propuestas para su programa electoral, ¿qué propuestas imaginan ustedes que a final del siglo XX debe hacer el Partido Socialista en favor de la mujer? Pues mire, nuestra afiliación femenina debe estar en torno al 30%. Ha aumentado mucho en estos años, pero todavía es inferior al porcentaje lógico que debe tener un partido si queremos representar a la sociedad que nos rodea. En la sociedad hay el 51% mujeres, pues lo lógico es que en la mitad por lo menos de los miembros del partido fuesen mujeres, pero todavía no llegamos a eso, ¿no? Pero vamos avanzando. Está aumentando más la afiliación de mujeres que de hombres en el partido y yo me alegro de eso, ¿no? Y se empieza a notar en el partido ya.
ese esfuerzo que estamos haciendo de promover la participación de la mujer y de ayudar a las mujeres a asumir cargos de responsabilidad, se nota ya, y creo que se nota de forma muy positiva, ¿no? ¿Qué hacer o qué queda por hacer? Pues mire, quedan por hacer muchas cosas, porque en la vida familiar la mujer y el hombre todavía no actuamos ni trabajamos en pie de igualdad. Eso lo sabemos los hombres, igual que las mujeres, lo que pasa es que a nosotros nos cuesta más reconocerlo. En la vida social hay un déficit de presencia de la mujer en cargos de responsabilidad todavía muy importante. Imaginemos, en la empresa privada, ¿cuántas empresarias hay? ¿Cuántas ejecutivas de empresa hay? Muy pocas. Muchísimas menos mujeres tienen responsabilidades en el mundo de la empresa que en el mundo de la administración pública, por ejemplo. Incluso en la política, aunque se ha avanzado en España, más que en otros países. Por ejemplo, desde Francia se nos mira con bastante admiración a España en cuanto al grado de participación de la mujer en política, pero todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces, ¿eso de qué depende? De reconocer grandes derechos, ¿no? Esos están reconocidos y protegidos en nuestra Constitución. Depende, en parte, de actitudes sociales, de comportamientos, de clichés, de valores que llevamos muy dentro y que tenemos que cambiarlos. Y tenemos que ayudar a que se cambien a lo largo y al ancho de la sociedad, ¿no? Y por otro lado, es inevitable, desde mi punto de vista, que haya políticas de discriminación positiva o de afirmación positiva, ¿no? Mire, como ha dicho el Tribunal Constitucional, ante situaciones de desigualdad, cabe que la ley trate mejor a unos colectivos que a otros. Y como la mujer está en una situación de inferioridad y de desigualdad en muchos aspectos respecto del hombre, pues yo creo que la ley tiene que ayudar especialmente a la mujer para que al cabo de los años pueda situarse en condiciones de igualdad. Por ejemplo, ahora nosotros estamos analizando, no hemos tomado la decisión, pero estamos analizando si en la legislación electoral pueden introducirse con la Constitución en la mano un porcentaje mínimo de puestos reservados a mujeres en las candidaturas. No ya en las de partidos, sino en las candidaturas electorales, ¿no? Lo estamos analizando. Hay países como Francia, por ejemplo, que lo están decidiendo así. Esto es cuota. Sí. Para las mujeres lo de la cuota no les gusta nada. A las mujeres les encanta la cuota. No, a las mujeres lo que les gusta es la igualdad, no la cuota. Pero saben las mujeres que se han dedicado a analizar esto, que no todas lo hacen, pero la mayoría sí, saben que la cuota es un instrumento, no es el mejor, pero es hasta ahora el más eficaz. Ojalá hubiese instrumentos mejores. Por ejemplo, que nos cambiasen la cuota mental a los hombres y que dejásemos de considerarnos superiores a las mujeres. Yo no sé a priori, ¿no? Yo no sé si pero es mientras el machismo sea una realidad, la cuota es una necesidad. Yo no sé si es cuota o discriminación, pero en fin, yo no le iba a preguntar por eso. Yo le iba a preguntar más directamente una cosa. ¿Se va a presentar usted a las elecciones? ¿A cuál? ¿A las generales? Pues me imagino que sí. ¿En la lista de Madrid de número 2 con Borrell? ¿Cuándo son las elecciones? ¿Sabe usted? Pues yo no lo sé, pero como última fecha tiene que ser en marzo del 2000, Por ¿no? eso todavía queda mucho. Pero dígame usted. No me haga hacer listas ahora. No. Estamos si en no enero del 99. Que no hablo de listas. Ni siquiera el señor Pujol va a hacer elecciones este semestre. Estoy hablando de usted. ¿Se va a presentar a las elecciones? Que sí, ya le he dicho que sí. ¿Por Madrid? ¿O no quizá, lo sé, por ejemplo, por su provincia, Vizcaya? No, ya discutiremos las listas. Pero vamos, si usted quiere discutir las listas, yo cuando llegue el momento de las listas las discuto con usted también. Por cierto, en esa comisión de listas, como portavoz parlamentario, Borrell tiene voz pero no tiene voto. Efectivamente, yo en la anterior comisión de listas, en el mandato anterior, para las elecciones del 96, yo era entonces el portavoz del grupo parlamentario y actuaba allí con voz y sin voto, como portavoz. Eso significa que el señor Borrell no va a poder poner a la gente que quiere poner en las listas. Uy, la elaboración de listas en un partido democrático como es el mío, es un lío. El Partido Socialista, es muy complicada. Es un lío. Mira, aquí quien más poder ha tenido en el Partido Socialista en los últimos 25 años ha sido Felipe González, sin duda, ¿no? Yo creo que nadie lo discute eso. No, Alfonso Guerra tenía un poquito también. Pero Felipe bastante, sí. Aunque había quien trataba de atribuirse más que el que tenía, pero Felipe tenía mucho poder en el partido, mucho. Poder político extraordinariamente amplio. Y difícilmente consiguió a veces introducir a alguna persona en las listas. Hombre, Garzón. Por eso digo que difícilmente. Otra cosa, el día 28 de diciembre nos sorprendimos con una noticia... ¿El Día de los Inocentes? Sí, porque parecía propia de aquel día, que era una inocentada. Es decir, la marginación del puño de su emblema, del emblema del Partido Socialista. Luego resultó que al parecer es verdad.
también se ha hecho otra aproximación a lo que es el cambio del himno, a una cosa muy parecida a lo de Carros de Fuego, ¿no? ¿Hay alguna otra variación? Por ejemplo, le pregunto, ¿han pensado ustedes en la eliminación de la O de obrero de las siglas del Partido Socialista? No. Ni nos hemos planteado formalmente cambiar el logotipo del partido, que es un logotipo, el puño y la rosa, igual que el logotipo histórico del yunque, la pluma y el libro. Son logotipos no solo muy acreditados ante la ciudadanía, sino que son formalmente acordados y aprobados y están establecidos en nuestros estatutos. No, lo que pasa es que yo no soy experto en estas cosas de la imagen corporativa, pero además del logotipo oficial, pues hay cantidad de ocasiones en las que se pueden utilizar símbolos que tienen que ver con el logotipo oficial, ¿no? Yo no le daría más importancia. No, pero esto es muy interesante porque ha habido confusión. ¿Eliminan ustedes el puño o no? No, el logotipo oficial del partido, establecido por nuestros congresos, es el puño y la rosa. Eso no ofrece la menor duda. Y hablando de elecciones, aunque aún falte tiempo, bueno, para las municipales y autonómicas, 5 meses. Esto queda poco, ¿van a llegar ustedes a acuerdos con otras fuerzas políticas, Nueva Izquierda, por ejemplo, para listas conjuntas o van a incorporar independientes? ¿Tienen definida un poco...? Independientes tenemos por costumbre incorporarlos desde hace ya mucho tiempo en las listas del partido. Yo creo que en todos los procesos electorales en los que nos hemos presentado a los diferentes niveles ha habido independientes y hay independientes en los puestos de representación institucional del partido. Es algo que nos parece lógico, ¿no? En España el Partido Socialista no es una excepción y los partidos todos tenemos muy poca afiliación por relación a los electores que tenemos y a los simpatizantes, y por lo tanto eso es normal, ¿no? Las relaciones con otras fuerzas políticas, posibles pactos preelectorales, y con Nueva Izquierda en algunos sitios sí tenemos acuerdos preelectorales ya establecidos, ¿no? Madrid es un caso. Ha habido un acuerdo, creo, recientemente, que no conozco muy bien, porque ha sido en estos días últimos en Valencia. Creo que ha habido un acuerdo también en Canarias, hubo un acuerdo en el País Vasco, en Euskadi. Es decir, con Nueva Izquierda y con cualquier otra fuerza política, si es que existen, o con cualquier otro sector de la sociedad que vea que coincide básicamente en lo sustancial de nuestras propuestas políticas, ¿no? Es decir, los partidos no tienen que ser cotos cerrados más allá de cuyas fronteras no existe más que la tierra incógnita, ¿no? Es decir, la izquierda, los planteamientos socialdemócratas, modernos, atraen a una parte muy amplia de nuestra sociedad, mucho más amplia de la sociedad que se siente ya previamente identificada con las siglas, con el puño y la rosa, con la música y con la tradición y la historia del Partido Socialista, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos por ensanchar nuestros límites hasta allá donde haya ciudadanos y ciudadanas que se sientan progresistas y comprometidos con nuestros valores, creo que será algo positivo, ¿no? y bien recibido. Estamos a 30 segundos del final. Tienen ustedes candidatos, casi todos los candidatos para las municipales, para las autonómicas, pero les falta un solo candidato, un candidato. ¿Qué me dice? Sí, hombre, para las elecciones europeas. Ah, es verdad. Tiene ¿Y no razón. han pensado ustedes en nadie? Hemos pensado en mucha gente. ¿Sí? Tenemos mucho donde elegir, pero todavía no hemos decidido. Ustedes mucho. No hemos decidido, elegir, ¿no? Pero ¿se lo van a ofrecer a Felipe González, por ejemplo? No hemos decidido nada todavía. Dejémoslo abierto. Bueno, pues lo dejamos abierto. En otros países, como no coinciden las elecciones municipales o autonómicas con las europeas, pues llevan más avanzado el proceso de elaboración de listas europeas. Nosotros, de momento, nos hemos dedicado a las candidaturas municipales y autonómicas y ahora en las próximas semanas o meses organizaremos la candidatura europea. Quedan 5. Bueno, pues en los próximos 4 meses. Señor Almunia, gracias por haber compartido este Gracias, con buenos días. nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, Mario. Hasta la próxima semana, Carlos Dávila. Volvemos mañana con los desayunos de Radio Televisión Española. No nos falten. Adiós.